Durante los últimos meses hemos venido hablando y escuchando que el mayor riesgo económico al que se enfrentaban las economías occidentales era fundamentalmente el riesgo de inflación. Los precios están subiendo a tasas anormalmente elevadas, al ritmo más acelerado en los últimos 30 años, y la inflación puede constituir un freno a la recuperación futura, porque si la inflación se descontrola, los bancos centrales terminarán subiendo tipos de interés, quizá incluso terminarán subiéndolos de manera muy agresiva, y eso puede repercutir negativamente sobre la actividad de nuestras economías. De ahí, como decíamos, que la inflación constituyera un miedo que sobrevolaba la recuperación. Sin embargo, con la aparición de la nueva variante del coronavirus, Omicron, los miedos en parte han cambiado de bando. ¿Por qué los miedos han cambiado de bando? Pues porque si esta variante, que supuestamente es mucho más contagiosa que las anteriores, aboca de nuevo a los gobiernos a reproducir situaciones similares a las del año 2020 y a las de parte del año 2021, básicamente cierre, suspensión parcial o total de la actividad económica, entonces, si esa actividad económica se desploma, la inflación dejará de ser un temor cierto de los mercados y pasará a serlo más bien la desinflación o la deflación. Pero ¿qué sentido tiene que estemos dando estos bandazos? ¿Cómo es posible que según cuál sea la coyuntura global el miedo sea la inflación, incluso la inflación muy acelerada, y según cuál sea la coyuntura mundial el miedo sea más bien la desinflación o la deflación? Pues para entender por qué estos bandazos tenemos que comprender previamente cuáles serán las causas de la inflación que estábamos experimentando durante los últimos meses. Aunque se nos ha dicho que la causa última de esa inflación eran los cuellos de botella en determinados sectores de la economía que impedían incrementar la producción de determinadas materias primas, como el petróleo o como el gas, o de determinados componentes, como los microchips, aunque se nos decía que el problema estaba en el lado de la oferta, en esos cuellos de botella que no permitían incrementar la producción de esos bienes, de esas mercancías, lo cierto es que esta narrativa era una narrativa incompleta. Es verdad que había dificultades para incrementar el suministro de estos inputs, pero esas dificultades no se debían a que súbitamente nuestra capacidad productiva se hubiese desmoronado. La producción de petróleo, la producción de gas, la producción de microchips está o por encima de los niveles previos a la pandemia o muy cerca de superar los niveles previos a la pandemia. Por tanto, no es que la oferta hubiese retrocedido muchísimo y como consecuencia nada más normalizar nuestra vida hayan aparecido estas carestías, estos desabastecimientos relativos que se han traducido en incrementos de precios. No es eso. Es que con la reapertura económica empujada por las políticas fiscales y monetarias de carácter expansivo que han aplicado todos los gobiernos del mundo durante el último año y medio, esa reapertura empujada por el sobregasto público y privado inducido por los gobiernos es lo que ha generado un exceso de demanda en relación con la capacidad de la oferta para abastecer ese incremento de la demanda y claro, mucha demanda y oferta rígida, aunque esté en máximos históricos o cerca de máximos históricos, significa precios crecientes. Y claro, si con la variante Omicron lo que puede suceder es que la reapertura se frustre y que por tanto el gasto agregado se reduzca, pues entonces ya no estaríamos tensionando tanto esos cuellos de botella, esos sectores que no tienen capacidad a corto plazo de incrementar mucho más el suministro de petróleo, el suministro de gas, el suministro de microchips, el suministro de containers, ya no lo estaríamos tensionando tanto porque nuestro gasto, como consecuencia de la suspensión de la actividad económica decretada por los gobiernos o como consecuencia del autoaislamiento voluntario, si es que esta variante es mucho más contagiosa y mucho más peligrosa que las anteriores, nuestro gasto, decíamos, se estaría contrayendo, se estaría reduciendo y dejaría de tensionar los sectores con una menor capacidad para incrementar la producción. Así que nos movemos entre estos dos mundos, o una recuperación inflacionista o un estancamiento recesivo desinflacionista, o una recuperación con bases poco sólidas o una recesión de suelo incierto.